Uno. Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Conecta. Hoy un programa en el que vamos a estudiar un poquito, nos vamos a enfrascar entre libros, entre temarios, entre apuntes, porque, bueno, lo desvelaremos en unos segundos, pero va a tener una parte fundamental una de nuestras invitadas, bueno, de nuestras invitadas no, de nuestras acompañantes de siempre, que es Marta García. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ahí, En la eh, Biblioteca Elena Fortún, de la Comunidad Autónoma de Madrid. de la Biblioteca Elena Fortún, que últimamente estoy muchas horas vinculadas al programa, no solamente trabajando, y ahí lo dejo. Ujú. También tendremos, por supuesto, la aportación de Pilar Uguina desde el Instituto Cervantes. Hola, Pili. Hola, aquí quiero que me enseñe Marta hoy sus codos, porque los debe de tener afiladísimos de tanto estudiar. Tanto. Gracias por puntualizar, porque no suena muy mal, Pili. Hija, los No. codos. Y bueno, y también nos podrá contar su experiencia reciente, además, Yolanda Vallejo, de la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Muy buena, a mí se me ha olvidado ya, yo tengo mucha facilidad para decir todo lo malo, se me olvida. Lo que me ha gustado mucho es cuando ha dicho Marta, paso muchas horas en la biblioteca y hasta ahí puedo leer, que le ha quedado como un poco Mayra Gómez Ken, pero bueno, porque creo que más o menos las oposiciones, que es del tema que vamos a hablar hoy, tienen mucho que ver con el 1, 2, 3, o lo menos son suerte y magia en muchas ocasiones, ¿verdad, Marta? Sí, 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 porque por mucho que estudies, luego la parte de suerte, de probabilidades o de tu cuerpo serrano tal como esté, pues bueno, dará o no dará la plaza. Yo os contaré el resultado, pero de momento vamos a disfrutar el proceso que todos los cuatro lo hemos vivido. O sea Ujú. que ya tres con plaza y me falto yo, vaya. Espera, Sí, es que me estoy quedando sin batería, No te sorry. muevas, Marta, que no te Perdón, que es vemos. hemos que tengo que pasado, cargarlo, perdón. hemos Dejarme que pasado me mueva, que estoy todo. muchas horas estudiando, déjame mover. Hemos pasado todos por ahí. Y como decía, pues íbamos a hablar hoy de oposiciones, de ese apartado que, bueno, que nos afecta, oposiciones a la biblioteca, cómo se convocan, quiénes son los convocantes, qué es necesario o qué estudios hay que tener para presentarse, qué tipo de oposiciones hay, a qué puestos se puede optar, porque no son todos iguales. Y bueno, pues yo creo que todo eso y mucho más es lo que vamos a ver hoy en Biblioteca Conecta. Así que bueno, ¿quién empieza? ¿Por dónde os parece que podamos empezar? Ir Por el, Pues yo empezando, que creo, no consigo por el conectar el principio. Sí, ordenador. Marta, tú dale lo yo, tuyo que... Yo creo que hay que empezar siempre por el principio, que es esa frase que muchos usuarios nos dicen, sobre todo cuando estamos en el mostrador, ¿no? Y dice, hoy qué bien un trabajo así como el tuyo, para estar todo el día leyendo, aquí sentado, ¿no? Y es que la gente muchas veces se piensa que para trabajar en una biblioteca lo único que hay que hacer es sentarse en una silla y mandar a callar, que a mí me gustaba mucho el cartel que había en los ambulatorios antiguamente con la enfermera así y me gustaría ponerlo siempre en la biblioteca, pero como ya no Ya es no se tiempo de puede. silencio en las bibliotecas, no podemos ponerlo. Pero, ¿cómo se trabaja en una biblioteca? Porque la mayor parte de las bibliotecas en España son bibliotecas públicas. Cuando Ujú. decimos públicas es que dependen de una administración y por tanto, al depender de una administración, la manera de acceder es a través de un concurso público o de una oposición, que es lo que muchas veces la gente no se da cuenta. Pero es que además, para poder trabajar en una biblioteca, esto es como lo de trabaja en un bar, ¿no? En un bar puede trabajar cualquiera. La gente piensa que en una biblioteca puede trabajar cualquiera, pero hay que tener estudio, ¿no? Y papeles. Eso es. Y bueno, depende, por supuesto, de quién convoque y sobre todo depende del tipo de plaza a la que se convoca, ¿no? Porque, claro, tenemos... a ver, ¿qué tenemos por aquí? Auxiliar Tenemos de los biblioteca. niveles, sí, Claro. los niveles que me imagino, sí, los Ujú. que serán igual en C1, todas c las dos. administraciones. Sí, El claro, ¿Que sí. son técnico, cuáles, Pili? el técnico, el ayudante y el facultativo. Y luego de técnico puedes tener con funciones como de ayudante esos jefes de negociado que existen o esas comisiones de servicio que estás en un puesto y luego puedes ir a otro. Es muy... Pero Sí, bueno, para Y que en nos la Comunidad de entienda, Madrid hay que incluir los administrativos con funciones de técnico, o sea, de auxiliar de Ujú. biblioteca, claro, que pero también hay que meterlos. para que nos entienda la mayor parte de la gente, no solo en Madrid, que nada más que tenéis telediarios, todos los telediarios son vuestros, pero para que nos entienda el resto de la gente, básicamente en las bibliotecas hay tres categorías, ¿no? Dentro de lo que es el personal bibliotecario.
lo que serían los auxiliares técnicos. En algunas administraciones se llaman técnicos, en otras se llaman auxiliares y en Auxiliar, otras auxiliares técnicos, para lo que se requiere una titulación mínima de Bachillerato. Bachiller. un bachiller, claro. bachillerato. Bachillerato. Bachillerato, es decir, que no cualquiera Ujú. puede decir, ay, yo me... No, hay que tener una titulación mínima que es la de bachillerato. Luego está la primera escala técnica, la primera escala de bibliotecarios, que serían los ayudantes de biblioteca. Que es curioso porque mucha gente piensa que como se llaman ayudantes, es menos. Y Sí, dice, no, pero total, para ser ayudante, que esto es como el ayudante de cocina, pinche. totalmente. Bueno, pues el pinche de biblioteca en este caso es dentro de los niveles de la administración un grupo A2 y por tanto necesita una titulación académica de Grado. grado, que Sí. es lo que antiguamente se llamaba una diplomatura Diplomatura. o una licenciatura, es decir, pasar por la universidad. Y Mm. luego tenemos en la escala superior, que es el A1, el facultativo, el bibliotecario, ¿m? Que la gente dice, bueno, pero el otro ayudante, este es bibliotecario, que todavía les parece a ellos menos. Dice, no, pero esto es bibliotecario. Bueno, eso es un A1 para lo que se requiere dentro de la administración, pues un grado universitario o un título superior. Puede ser máster, doctorado, pero es Ujú. lo máximo dentro del cuerpo de bibliotecas, ¿no? Esos tres escalafones se dan en todas las administraciones, aunque no en todas las administraciones tiene que haber los tres. Por ejemplo, hay bibliotecas pequeñas de Claro. ayuntamientos donde a lo mejor no hay auxiliares ni hay facultativos y todo lo llevan ayudantes. O unas bibliotecas de barrio que a lo mejor pueden estar solo con auxiliares porque dependen de una unidad superior. En cualquier caso, mm, tanto para el ayudante como para el facultativo, que decíamos que se necesita un título universitario, da la casualidad que es que en este país existe un título universitario específico para bibliotecas, que es el título de... Documentación ahora mismo, el grado Ujú. en documentación, porque antes era la diplomatura en biblioteconomía y documentación y la licenciatura en documentación. Entonces, desde los 5 años Bolonia. pasaron a 4 desde que es un grado. Ujú. Entonces, ahí Se estamos. llama información y documentación, ¿no? Que además Sí. me parece muy bonito el nombre que tiene, porque tanto que defendemos que las bibliotecas somos la puerta para la información, pues el grado universitario se llama información. ¿Qué quiero Mm. decir con esto? Y lo digo yo, que yo no hice biblioteconomía, ni documentación, ni nada, que yo soy filóloga. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que a nadie en su sano juicio que no tenga la carrera específica, tanto de biblioteca o alguna afín, pueda decir, Ujú. me quiero presentar a esta posición así a las buenas. A nadie que no tenga medicina se le ocurre decir, yo voy a ser médico, porque Ah, mira pero qué que para bonito ser está esto. bibliotecario se necesita estudiar. Es que esa es una Sí. pregunta muy típica. Claro, claro, Esto. claro. Esa es Da- una na- de, esa es una de las frases típicas. O sea, aparte de toda la preparación que estamos viendo, tenemos grandes bulos. No solamente es el físico, el del moño, el de las gafas, el de mandar callar, pero es como un poco infravalorar un poco los conocimientos que tenemos. Porque otra de las grandes frases que nos dicen mucho dice, total, si es solo para ordenar libros. ¿Cómo se ordenan por colores? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, no hay ninguna ordenación en la biblioteca. O sea, pero nadie. a que si uno fuera a una tutoría del colegio de su hijo, no se le ocurriría decirle al maestro o a la maestra, oye, 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 a mí me encantaría estar aquí como tú, así con los niños, qué bonito, ¿no? Porque pensamos Ujú. que necesita una titulación académica y pasar un proceso selectivo. Nosotros no, nosotros que parece que hemos nacido por generación espontánea, ya con el culo pegado en la silla y ya allí dispuesto nada más que para dar los mortadelos o el libro de turno. Sí. Es lo que hemos hablado muchas veces en muchos programas, que por eso hacemos Conecta y por eso agradecemos también la vinculación con Onda Cádiz, precisamente porque para esto es para difundir lo que hacemos y que no solamente mandamos callar ni leemos en horas de trabajo. Ojalá, o sea, las personas que llamamos club de lectura, ojalá pudiéramos leer los libros Y que deberíamos. tenemos luego que hacer las sesiones con ellos en nuestro horario de ¿Eh? trabajo. Y es que eso nunca pasa, es inviable. Entonces, Y bueno, ahí hay si ciertos alguien de los que nos tabúes. está viendo, como dice Yolanda, eh, dijese ahora, uy, que a mí me gustaría trabajar en una biblioteca, que bien se está allí, y bueno, tuviera algún título con el que pudiera optar, bien, pues eso, como decimos, a auxiliar, a ayudante, a técnico y demás. ¿Por dónde tendría que empezar?
Bueno, hay páginas web que directamente también nos ayudan un montón a la hora de empezar, que nos buscan las convocatorias y sobre Es, todo el tema de las publicaciones en el BOE o en el BOCAN de Madrid, vamos, los boletines oficiales de las comunidades de cada autónomas o de comunidad. la Administración General del Estado. Entonces, cuando uno quiere empezar, que te puedes hacer la batida de legislación, pero ahora mismo también hay profesionales que se encargan bueno, a De ello, hecho, perdón, pues es una buena opción. O sea, buscar las páginas web que se dedican a buscar las convocatorias que están ¿conoces, abiertas, además te lo conoces desmenuzan. alguna, Marta? Bueno, yo por ejemplo es que de páginas web de bibliotecas pues siempre he tocado Bibliopos o Incunable o Auxiliar de Biblioteca porque tienen esa parte justo de las convocatorias. No solamente te ponen el enlace, que está muy bien, sino que te dicen, porque claro, luego es de 10 días desde la publicación en el BOE, 10 días desde la publicación en el boletín de no sé qué. Entonces, bueno, está Son muy bien esa página. naturales. Y luego está, son naturales. Son no Sí, sé qué, que es. Ves a todo el mundo que no, que acaba un martes, contando. que no, que acaba un viernes de pagar las tasas. Sí. Dice, no son naturales, son contra natura totalmente. ¡Guau! Porque como administración a la que pertenecemos, todo el sistema de oposición es lento, tedioso y además largo. Esto no se Sí, trata de hacer un examen y vámonos que nos vamos, no. porque además no solo exige el estudiarte unos temas, sino después ponerlos en práctica, ¿no? Ujú. Están los supuestos prácticos, luego dependiendo de la categoría, que son las que hemos estado hablando antes, pues vas a tener el examen que es un test y un supuesto práctico, o si Ujú. eres de ayudante, ahí se complica un poco la cosa, que por eso supuestamente pues ya te piden como más formación, vas a tener un test, ahora están metiendo el tema, bueno, los prácticos y la redacción de los temas, ¿vale? O sea que tienes que luego leerlo delante del tribunal, tienes que defenderlo y demás. Y en Ahora algunas también... administraciones están pidiendo idioma también Es para que justo lo que ayudantes. te iba a decir, en la Biblioteca Nacional ahora de hecho es el segundo examen, con lo cual si tienes un problema con el idioma, pues bueno, se complica un poco el tema de la plaza de poder pasar por lo menos al siguiente examen. Luego también todos pensábamos de, bueno, pues a lo mejor pues tenemos suerte y cogerán algún documento oficial de la IFLA que para eso está traducido a todos los idiomas. O nos pueden dar una sorpresa en las oposiciones. O sea, nos puede caer cualquier tipo de documento y luego lo vamos a tener que hacer un resumen documental. Así que bueno, esas son como Entonces, las pruebas. la prueba práctica entonces consiste en, La prueba práctica, por ejemplo, si eres bueno, técnico, son sí, claro, supuestos depende por prácticos supuesto. de atención al usuario, ¿vale? Y la parte práctica de ayudante sería como la catalogación en sí. Y Que Porque la luego parte cuando, práctica ya del facultativo es gestión sí. Sí. de las bibliotecas. Entonces, Ahí ya cuando me saque la de ayudante os hablaré también de facultativo. todos que hemos pasado todos por oposiciones, yo por muchas, además, por muchas aprobadas, afortunadamente, ¿no? Porque yo me he hecho la escala de biblioteca, me la he hecho enterita, o sea que yo puedo hablar con conocimiento de causa de todo. Pero todos los que estamos aquí hemos pasado por oposiciones y después hay una cosa que yo a veces pienso y que me gustaría preguntarlo. ¿Se corresponde el nivel de exigencia que tienen estas oposiciones con el trabajo que luego desarrollamos? Pues mira, yo ahora mismo que estoy, o sea, hacía 15 años que yo no opositaba, con lo cual a mí, por ejemplo, el bloque de legislación me parece exagerado. Me parece exagerado, innecesario, porque ahora mismo sí que es verdad que como las titulaciones son las que piden, las oposiciones, que no te digo que no esté bien, sino que hay muchas personas que llegan sobre todo el tema de derecho. ¿Por qué? Porque controlan la legislación, que es exagerado. O sea, en un tema de 90 preguntas, pues hay veces que son más de 30 de legislación, es una auténtica pasada. Entonces, creo que está muy bien, aunque todos no tengamos la opción de trabajar en bibliotecas antes de hacer el examen, pues por lo menos un conocimiento del temario de biblioteconomía, que es muy amplio y hay muchas cosas que se quedan ujú, un poco, sí, pues como con pinzas, creo que la legislación, pues es que se puede buscar. Es que yo para qué me tengo que saber los artículos, y es que mi trabajo como profesional de la Mira, información es Pili, saber y buscarlo. Lipi dice que No, no. no, yo lo siento mucho, difiero. ¿Sí? No tanto, a ver, estoy de acuerdo contigo que a lo mejor son demasiados temas de ¿Tú has legislación visto que los no últimos de la comunidad? para Que es que ya me quiero trabajar. cortar las venas. O Ya, pero sea, para trabajar en la administración pública tenemos que conocer muy bien cómo es la administración pública por dentro, para si no saber te digo que defendernos. no, pero es Entonces, que, pero que no hay necesidad de tener un tema a desarrollar o sea, un tema a bueno, yo desarrollar de en una casa ley. os he echado a pelear a las dos, que no era mi intención, Sí, sí, porque sí, yo esto es a lo lo que bueno.
yo Sí, no pero iba tanto esto da por los temas, audiencia, o tú no has visto el Sálvame. Mire, que te no cojo iba de los tanto, pelos. no iba tanto por los temas de administración como por el propio temario de biblioteconomía, ¿no? Que hay muchos temas donde a lo mejor te están pidiendo la RDA ya como tema y Mm, la RDA prácticamente no está implantada en ninguna Nada. biblioteca, salvo en Madrid, en los telediarios, pero Claro. fuera no la tenemos implantada y todos nos estamos examinando de una normativa que no se aplica. Por eso os decía que a veces, yo lo sé por gente que entra, que a lo mejor aprueba la plaza de auxiliar y dice, y tanto estudiar para después esto, ¿no? Por eso os Pues también preguntaba, estoy en contra, Yolanda, venga, venga, estoy en contra de lo que estás diciendo Hoy porque para está, mí, hoy es Pili Destroyer. no, 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 pero a ver, es que a mí me faltan más temas nuevos y más modernidad porque es que creo que hay un También estoy montón de acuerdo. que sí, que no los vamos a utilizar, que sí, que es historia de la biblioteca, de las fuentes, etcétera. A mí me falta más cosas modernas, a lo mejor porque en la plaza en la que estoy de documentalista está todo más orientado a las tecnologías, informática, claro, bases de datos, que... pero a mí me falta eso. ¿De qué me sirve estudiar no sé qué temas? Que a mí me encantan. Yo siempre, yo no sé vosotros, pero yo los temas de historia en las oposiciones son los que más me gustaban porque podía Claro. desarrollar temas y temas claro, pero después capítulos, eso, para el día a día del trabajo. Eso no no te me sirve. sirve. Claro, A mí pues no me sirve. ahí es donde iba. Quizá he puesto el ejemplo de la RDA, que iba en la parte más técnica, ¿no? Pero esos temas que tenemos que estudiar del el libro y la edición en el siglo XVIII, un tema precioso, pero después lo pones Sí. en práctica en el trabajo el día a día. No. No, en el día a día no. Pero yo estoy más a favor de estudiar la historia del libro en bibliotecas que la legislación. O Pues yo he sea, cambiado, ¿eh? Yo he cambiado, creo que es muy importante, de verdad que es muy importante, tenemos que saber cómo estamos dentro de la administración, cuáles son nuestros derechos como ciudadanos y como y profesionales. esos temas yo sí, siempre, Pili. Pero los otros, o sea, los otros, los que dices que no. El acto Y, administrativo. y hablando de temas, ¿qué temas más o menos suele haber? Por supuesto, partiendo de la base de que Número cada de temas. oposición, Eso también le importa, eso también es interesante que lo sepan los futuros cada opositores. oposición, Ayudante por de la supuesto, es Comunidad de Madrid, distinta. 62 temas. Bueno, Son de la pocos. Comunidad Biblioteca. de Madrid y de cualquier, porque son Sí, pero que todos, no sé si son La arriba Pili o abajo. hoy. Creo que la sí, pero Biblioteca Nacional es 60 o algo más o así. menos entre 60, para el facultativo más o menos sobre 90, Mm, para el auxiliar más o menos unos 48, ¿no? sí, 40, más o menos o sí. ¿Vale? sea ¿Y que qué, son qué temas hay más o menos? Venga. Dere- derecho, por supuesto, tenemos algunos temas, ¿no? está toda la La parte de Constitución, Constitución, of derecho y la course. parte, ujú, la ley esta de procesamiento administrativo común, supongo que seguirá entrando en la mayoría de los casos, ¿no? Sí. El- ley sobre Pero igualdad. 39 cuando por la eso es la de parte, derechos eso es de la parte de autor. administración, que eso te presentes de lo que te presentes para la Sí, son administración, temas que te comunes, vaya, presentes los temas de comunes. psicólogo, te van a tocar. Y después en el tema de biblioteca, va en función también del grado, ¿no? Sí, sí. De la oposición. Yo, por ejemplo, que doy en la universidad en Cádiz, doy siempre un seminario de salidas profesionales y hablo de la salida profesional de biblioteca y siempre le digo a los alumnos, digo, son unas oposiciones muy agradecidas en el sentido de que como salen para la administración general del Estado, para las administraciones autonómicas y para las administraciones locales, uno puede estudiarse un temario que le va a servir para distintas oposiciones, con lo cual son unas oposiciones bastante agradecidas, pero no hay que llamarse a engaño, no son unas oposiciones fáciles. No, no lo son. No lo son porque si no, mucha, incluso la gente que hemos hecho la carrera, opositamos y lo hubiéramos aprobado y no todo el mundo que tenemos la carrera luego sacamos las oposiciones. Es que no, no es así. Si fuera tan fácil, todos seríamos funcionarios, que ahora todos estamos un poco fastidiados con las empresas, todos seríamos funcionarios si fuera tan fácil. Bueno, Así Marta, que, y por ejemplo, ¿qué? en tu caso que estás con ellos ahora, Yo ¿cuáles en mi son caso los soy temas, interina. Yo qué temas entré específicos, qué Claro, temas es que eso no lo específicos? hemos contado, ¿eh? Aparte de la propia oposición, es verdad que tenemos la opción de ser interinos, de funcionarios interinos, a través de bolsas que se convocan con méritos, con experiencia, con formación. Entonces, así es como yo me cuelan en Y la con futura. examen, que es lo que Y yo con- decía al principio, que las dos maneras de acceder es o bien por la, pero al final tienes que pasar el filtro de la contratación pública, o Sí, sea sí, que total.
Ujú. Sí, porque vas con el baremo, o sea, que también Ujú. luego tiene eso aquel, o sea, no solamente la formación o los años de experiencia, pero sí, claro, o sea, hay unas listas y por eso yo estoy en Arena Fortune. Lo que pasa que como no soy funcionaria de carrera, soy interina, significa que esa plaza sale a concurso, a la fase de oposición y ahí es donde estamos. Pero que Entonces, bueno, la gente que sepa que si tiene la posibilidad de hacer alguna formación, algún curso y demás, puede trabajar en bibliotecas antes de sacarse la plaza de carrera, de funcionario de carrera. que te preguntaba por tu temario, que qué temas, por ejemplo, se aparecen en tu oposición. Pues Algunos, mira, por son ejemplo, todos para los que de sepa la historia del gente libro. En la por mía, dónde sobre tendría que todo, va muy empezar. vinculado con el tema de las bibliografías, por ejemplo, de Madrid, la historia de la imprenta de Madrid, la red de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo que pasa, en este caso, Dentro del específico de bibliotecas, claro, lo mío es justo lo que estaba diciendo Yolanda, la administración general, la local o la municipal. Entonces, claro, la mía es de comunidad autónoma y está metidas pues ahí incluso la legislación, el estatuto, bueno, sí, muy pero al vinculada. final, al final son extrapolables a cualquier otra comunidad, Sí, porque de hecho, las aquí en oposiciones Extremadura que salen en breve, aunque claro, te yo me estoy preguntan de la red de preparando bibliotecas de esas, Extremadura, claro. el sistema Mm. bibliotecario extremeño, la cabecera, que es la biblioteca de Extremadura, o sea que al final todas Mm, van sí. Luego, básicamente. aparte, estábamos hablando de la administración, no podemos olvidar tampoco las universitarias, ¿vale? Que Ujú. también tienen un temario mucho más específico porque te va a hablar de la historia de la universidad, de la historia de la biblioteca de la universidad. Bueno, ahí van los específicos de cada bloque van cambiando en función de... Por Sí, supuesto pero también, sí. sí, para los profesionales opositores, yo no sé lo que hará la gente, pero yo, como siempre me he apuntado a todas, porque siempre digo que puedo aprobar para alguna bolsa, yo tenía un Excel donde tenía todos los temas de todas las oposiciones en las que estaba. Entonces, por colores me iba cruzando y yo de mi tema uno, la Constitución, hasta este, no sé qué, el procedimiento administrativo. Entonces, al final dices, por porcentajes, dices, te puedes presentar a cualquiera de las oposiciones sabiendo que no te vas a estudiar los estatutos de cada universidad ni los estatutos de cada comunidad autónoma. Los temas Mm. más o menos son comunes. Entonces, por porcentaje, no sé si se podrá aprobar o no, porque yo he suspendido muchísimas. Venga, vamos Porque con yo los trapicheos. he mal estudiado, no sé, 6 años, yo siempre lo digo. Yo he estado mal estudiando posiciones 6 años. Por ejemplo, ahora que decís justamente eso, yo aunque quiero la plaza de, o sea, que estoy ocupando yo, van a salir en breve también bueno, ya está el examen, o sea, ya tengo fecha de examen para la Universidad Carlos III. Ya ha salido plaza, que esto voy a decir algo que no me gusta. Y es que me voy a mojar, total, no pasa nada. También ha salido la fecha para el examen que yo siempre digo la Biblioteca Nacional, que es mentira, que es para las del Ministerio, pero como hay tantas plazas para la Nacional, todos decimos para la Biblioteca Nacional. Han puesto la misma fecha para facultativo y ayudante, el mismo día y a la misma hora. Con lo cual, yo siempre digo, pues si no me dejas, porque ellos lo que quieren es, si hay gente que aprueba las dos oposiciones, que no te digo que las habrá, pero no todos, vamos a ser realistas, que no dejen las plazas desiertas. Pues devuélveme el dinero de mis tasas, porque si no me voy a poder Pues presentar ya está. ayudante. Estoy muy A ver, cabreada. Como estudiante, estoy ya en paso yo contra. muy enfadada. Nos están llamando del Tribunal de las Oposiciones del Lo Ministerio. sé. Lo sé, hay ciertos No, nombres que les mandaré un mensaje de decir, no podéis ver el programa de Biblioteca Conecta de hoy. No podéis. mira, tendríamos que hacer un programa sobre cómo hay que leer y cómo hay que entender las bases de una posición, porque eso es importantísimo. Claro, Nunca os fiéis de lo que os diga un compañero, cogeros vuestro temario y leerlo de pe a pa, claro. porque Sí, en las lo oposiciones, pone en las y soy bases. muy combativa, no sé, Marta, por favor, que te quiero mucho, ¿eh? No pasa nada. Pero es Pero que es que tú me lo vienen dices las ya como bases. funcionaria. Yo estoy en el de estoy No, cabreada, tengo que estar estudiando y me encanta quejarme. Y no me parece pero nada. es que en las bases Y viene. duermo poco. Puede ser que la fecha y la hora de los dos Lo exámenes o de pone. cualquier otro Que examen sí. sea concurrente. Entonces, Pili, allá tú. si ya sé que quien avisa no es traidor, pero que no me parece bien, y eso Y no también te deja lo de tengo ser que una decir. faena, ¿eh? Claro. O sea Es que, ojo, hombre, que ¿sabes? una Dices cosa es que faena, yo se. diría otra cosa. Una Yo putada, diría, puedes decirlo Sí, bien, ya, ya pero te lo digo bueno. yo. Pero aquí ya las cosas claras, Marta, ¿para qué vamos a andar con tapujos ni vamos a hablar con tonterías? Sin embargo, después de todas estas quejas, después de todos estos lamentos y demás, ¿vosotros recomendaríais a la gente que ahora pues está buscando trabajo, lo que sea, que
se preparara oposiciones a Pues biblioteca? mira, aquí os lo tengo que decir. Yo Marta, tú di que llego no. aquí a este punto 20 años tarde, porque yo cuando estudié biblioteconomía y documentación, sí que es verdad que me decían opositar, también te vendían un poco la narrativa de, es verdad que el dinero está en las empresas, y esto es o sea, es sí que es discusión que tengo yo con mis amigas, porque hay amigas documentalistas que están en multinacionales, que tienen un buen trabajo, que cobran bien, pero de toda la gente que conozco es un 2%. Y que a mí me digan que efectivamente se cobra bien cuando trabajas para una empresa de servicios en los que todos sabemos el sueldo que hay y todo lo que exigen y a todos los niveles, no solo de formación, sino de productividad y demás, a día de hoy yo sí que hubiera opositado nada más salir de la carrera. Yo me negué porque dije que no quería, que quería probar cosas nuevas, la posibilidad de cambiar. También me daba mucho miedo, pues un tópico que no estamos hablando, de aburrirme, de quedarme en el puesto. Y yo ahora mismo llego 20 años más tarde, con la memoria 20 años peor. Así que yo, cuando apruebe yo, os animo a opositar. Primero voy a aprobar yo. Claro, y las complicaciones que hay que reconocer que es complicado opositar cuando estás trabajando también, ¿eh? Es muy complicado, o Porque, sea, porque es muy complicado. claro, Yo porque ¿qué lo estoy haciendo recomendación ahora. haríais a una persona, a un chaval, una chavala que ha terminado, por ejemplo, la carrera y quiere ponerse a estudiar? Pues ¿Cuánto mira, hay tiempo gente pensáis que que habría que lo dedicarle a ha una hecho. Si oposición? tienen la posibilidad, que no todo el mundo tiene la misma posibilidad, es que se pudiera tomar un año sabático para estudiar en su casa tan tranquilamente. Ese es el estadio ideal del Claro. futuro funcionario, pero es que es muy complicado, o sea, es muy Bueno, complicado. y cuánto tiempo? Yo creo que la José iba por ahí porque, por ejemplo, sabemos que una oposición a la Administración de Justicia, los tiempos que hay, ¿no? O sea, uno no dice que los habrá, ¿no? Y que los hay, que se prepara la oposición de judicatura en un año, ¿no? Pero sabemos que tardan más. Pero, por ejemplo, en biblioteca, ¿vosotros pensáis que una persona que hoy diga, a día de hoy, me voy a presentar a a oposición de biblioteca, voy a empezar a estudiar sin trabajar, sino por derecho estudiando? ¿Cuánto diríais que sería necesario? ¿Un año? ¿En un año Es nos que yo podríamos... conozco a gente que la ha sacado la primera en un año y hay gente que incluso sin trabajar ha tardado más. Porque luego no solamente es estudiar, que también, la suerte, que Hay también, muchos sino la factores, claro. estrategia del examen. O Y hay sea, factores que no se pueden controlar. claro, o sea, no puedes controlar. Es verdad que a todos nos va a gustar un tema más que otro y se nos va a dar mejor, ¿vale? Es que esto es así. Pero no solamente eso, sino pues lo que os decía, la estrategia de examen, por ejemplo, de tipo test, que te levantes malo ese día, yo qué sé, los nervios, es un cúmulo de muchas cosas, Ujú. Bueno, pero así que eso sí, como son en todos los denominaciones comunes exámenes, de eso todas no las es oposiciones, diferente. ¿no? Pero Pero, esto en las de biblioteca. Nosotros ahora, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cádiz se han convocado dos ayudantes y dos auxiliares. ujú, Vale. Y bueno, y está la gente estudiando. Entonces, Auxiliares, eh, hablamos de que eran dos 48, auxiliares, dime, 48 temas, ¿eran auxiliares? ¿48 sí, temas? mm, Vale. y dos ayudantes. Y los Entonces, ayudantes eran unos 60 por ahí, ¿no? sí, sí. son 60. ¿Se le puede decir a la gente es una oposición asequible en el sentido de que es abarcable, de que... No, Pili. No, 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 no. Yo, a ver, si te quieres sacar una buena oposición, yo creo que 2 años, a ver, yo creo que 2 años para una de ayudante está bien. Pero luego ya está tu experiencia, tu bagaje, pero para dedicarle horas, a ver, a mí me hubiese encantado dedicarle 8 horas, 10 horas al día, pero trabajando, que es lo que ha dicho antes José, es que yo le podía echar 2 horas, 3 horas, pero Claro. concentrada, concentrada, de esas 2 o 3 horas, porque primero mis Excel, primero prepararlo todo, todo, todo mucho para decir, uy, no tengo tiempo, me tengo que ir a trabajar. Yo creo que de un año a lo mejor auxiliar, 2 años, pero es que, como dice Marta, hay gente que se lo ha sacado a la Sí, primera, bueno, gente eso que ha por estudiado supuesto. 3 meses y se lo ha sacado, gente que lleva 6 años y 10 y 12. Si yo Luego hubiese también, dedicado también todo el el mes, mundo que es, claro, te lo preparas tú o también puedes contratar a una preparadora. Es que hay un montón también, también de también. causísticas que Pero si yo pueden... hubiese reunido, hubiese metido en esta huchita, a ver si se ve la La huchita, última A pregunta, ver, sí. La todo última el pregunta y dinero que he rapidito pagado que en se... oposiciones me da para un viaje. Me da para un O viaje. dos. Digo, madre mía, es que en un año a lo mejor son 200 euros, 300, echando las cuentas, Sí, sí, normal, ya te lo digo de yo. Yo todas eché las las cuentas. categorías. Y además, porque siempre dices,
es que nunca puedo perder. Empiezas como auxiliar y es que yo pagaba de 3 en 3, como si me sobrara ahí el dinero, pero Mm. Que la flauta, la flauta. la última pregunta, y contestadme rapidito que se nos acaba. ¿Qué errores veis a menudo que se comete cuando los opositores son novatos, cuando están empezando por primera vez a opositar? ¿Se os Bueno, ocurre lo de algo? contestar todas las preguntas, por ejemplo, es un error de novato total. Lo de no leer bien y meter la gamba con las preguntas llevan un no delante. Yo qué sé. Esos son como las gambadas más típicas, yo creo. O contestar todas, que también te viene muy bien. Y Que yo una de he hecho estas, muchos así una porque de digo, estas. uy, que me quiere sonar. No, hija, que te acabas de fastidiar entrar al siguiente examen porque te suena. No. Hacer primero las que te sabes y luego si quieres arriesgarte, arriesga. Pero Ujú. mira, por ejemplo, una de las cosas que me han dicho a mí la preparadora hace poco y que yo no era consciente, a pesar de que hace 15 años que no oposito, pero he hecho oposiciones antes, era de tienes que saber que entre 10 y 15 preguntas no las vas a saber. Esas no las vas a tener en el temario. Y yo esa premisa, que es muy tonta, nunca la había tenido en cuenta, porque eso me pone nerviosa y digo, ay, y mira que he estudiado y esto no lo tengo en mis temas, y esto tampoco, y esto tampoco. Entonces, a mí ahora mismo, con esa premisa que parece muy tonta, creo que a nivel emocional y psicológico a mí me ha servido mucho de, Marta, hija, que no son 90 preguntas, que vas a tener 78. Claro. Pero Por escúchame, el eso. problema es cuando te dicen de 10 a 15 y tú dices, vale, Son 20 mm, las que tengo yo. no me la sé, no me la sé. Cuando vas por la 16 dices, me cago en la mar. Pues nada, con estos consejitos yo creo que vamos a dar por terminado nuestro programa de hoy. Y bueno, pues como yo creo que espero que los opositores y opositoras lo aprovechen y lo hayan aprovechado. Y sabéis que, como siempre, no nos vamos a despedir sin tener ese momento que es la cita con Yolanda. Yo, un inciso Y antes de la cita. Recordar que cada vez, lo demostramos en cada programa, que las bibliotecas no es un trabajo tranquilo. Afortunadamente también, a veces. bueno, y la cita de hoy va en relación a las oposiciones porque se nos ha pasado a hablar en este programa, aunque haremos otro, de la cantidad de referencias a oposiciones que hay en la literatura española. Y yo Mm. quería hoy homenajear un poco a Sara Mesa con su magnífica novela, que no sé si la habéis leído, Oposición, Sí, sí, sí. pero que además yo la recomiendo mucho precisamente a la gente que está opositando. Y hay una cita que me encanta que dice que lo mejor, cuando ella está preparando las oposiciones, dice, todos mis compañeros me decían que lo mejor de aprobar la oposición es que podría seguir yendo a sentarme en mi mesa a hacer lo de siempre, es decir, nada. Porque el topicazo de que los funcionarios, una vez que aprueban, nos dedicamos a rascarnos, Oh. se lleva hasta las últimas consecuencias. Sí, pero eso, que todos queremos al final optar a ser funcionarios. Y bueno, yo sí diría que a quien nos esté escuchando y se plantee opositar a una biblioteca, que lo intente, porque es difícil, estoy seguro de que lo es, como todo en la vida, pero yo creo que al final nuestro trabajo merece la pena. No hay trabajo más bonito. Y no es imposible. ¡Ea! Yo ¡Ea! confío en el talismán de Biblioteconecta, porque todos sois funcionarios y hay gente No antes te manda muy de... buena Porque energía. Biblioteconesta enseña y Biblioteconesta entretiene. Entretiene. Y hoy decimos contentos hasta el programa que viene. Hasta el Así programa que que nos vemos viene. en siete Venga. días. Hasta la próxima.